Hola y bienvenidos. El día de hoy les explicaré todo lo relacionado con la historieta o cómic. Estaremos estudiando su historia, definición, características, elementos y cómo construir una historieta o cómic. Su historia. El origen del cómic o historieta está influido por las características económicas, sociales y culturales de la sociedad en que se origina. El primer cómic, tal como hoy lo conocemos, aparece en 1895 en un periódico de Nueva York. El primer personaje es Yellow Kid, que representa un pillastre con los dientes separados y vestido con un camisón de dormir de color amarillo. ¿Qué es una historieta o cómic? La historieta o cómic es una forma de expresión artística y un medio de comunicación que consiste en una serie de dibujos dotados o no de texto de acompañamiento que leído en secuencia componen un relato o una serie de hechos. Suelen ir enmarcados de viñetas que son recuadros adaptados en forma y estilos a contenido narrativo o humorístico de la historia. La historieta, también llamada cómic, consiste en la narración de una historia a través de una sucesión de ilustraciones que se complementan en un texto escrito. Aquí encontraremos las famosas historietas como Mafalda y El Capitán América. Características de la historieta. La historieta se compone de una secuencia de viñetas o imágenes que pueden o no estar acompañadas de texto, así como de iconos y otros signos típicos del lenguaje cómic, como las líneas de movimiento o los globos de texto. Todo ello compone una historia y le aporta diversos niveles de sentido. La historieta se puede dar en un papel o en forma digital y a menudo es obra de colaboración entre escritores, dibujantes, coloristas y diseñadores, cuya cooperación recuerda a la de los profesionales del cine. Es un medio de comunicación masiva. Hay un personaje central alrededor de cualquier gira de la historia. Es de carácter narrativo considerando que tiene la presencia de un narrador. Trata temas diversos por lo que se puede considerar informativa, educativa y sobre todo de entretenimiento. Está dirigido a todo tipo de público. Puede ser utilizada para hacer conciencia a la gente sobre una problemática social. Veamos ahora los elementos de la historieta. Viñetas o pictogramas. Los recuadros en los que tiene lugar la acción de la historia y que sirven para separarla del resto del contenido de la página. Entre una viñeta y otra se considera una transcripción, un intervalo de tiempo que puede ser largo o brevísimo o conveniencia del autor. Los textos de apoyo son las palabras que básicamente dice el narrador después de las viñetas, para hacer una aclaración o dar a entender una idea. Los podemos encontrar bien sea arriba o abajo. Bocadillos o globos de texto. No siempre aparecen en las historietas, pero sirven para englobar los diálogos de los personajes y dejar en claro quién dice qué. También se le conoce como fumetti o bocadillos mencionados anteriormente. Es el delta, aquel que señala el personaje que está hablando. Aquí también encontramos diferentes tipos de bocadillos, como son bocadillo de pensamiento, bocadillo de voz baja, bocadillo de voz fuerte y bocadillo de voz normal. Pasamos a los elementos de la historieta. La mímica es en general la expresividad del cuerpo que representa la actitud del personaje. Por ejemplo, la forma facial del ojo, la risa, movimiento de las manos, llanto, tristeza, sorpresa, las posiciones de la cabeza, hombros, manos. Todo esto nos ayuda a entender el mensaje. Figuras cinéticas indican movimiento de objeto, como la trayectoria de las hojas. En la imagen podemos observar que estas están siendo movidas por el viento. Onomatopeya. Esta es la representación o la imitación de un sonido
También de fenómenos acústicos como lo son bam, ouch, car, crack. También podría ser top top, que indica que están tocando la puerta. Por último tenemos el montaje. Esto se refiere al orden estratégico que se le da a la viñeta para que la narración sea más comprensible. Bueno, a continuación veremos cómo crear una historieta o cómic. Ya estudiamos su historia, su definición, características y elementos. Entonces, iniciemos. Para planear la historieta primero tenemos que hacer ciertas cosas. Lo primero es la idea. En ella tú vas a identificar qué quieres contar, cómo quieres contarlo y qué tipo de personajes vas a utilizar. Aquí ya debes identificar si vas a hacer una historieta sobre superhéroes, sobre mascotas, sobre algún tipo de animal. Una vez que tengas la idea clara, vas a realizar la idea argumental. Este va a ser el resumen o el esqueleto como tal de la historia. Aquí en unas pocas líneas vamos a explicar qué se va a ver en la historieta y cómo la iremos desarrollando. Una vez que tengas eso, vas a pasar a desarrollar el guión. Aquí en esta opción direccionaremos todo lo que se va a realizar sobre la historieta. Vamos a identificar primera escena, primera viñeta y qué va a estar desarrollando cada personaje. Si hay texto, debes adicionar en el guión los diálogos. Ejemplo, Pepito, : este día está muy aburrido. Muy bien, entonces en el guión debes ser muy meticuloso, ya que la historieta se va a basar en él. Luego tenemos la creación de personajes. Esto se va teniendo en cuenta a la hora de desarrollar la idea, la línea de argumentación y el guión. Ya luego de creado estos 3 puntos, debemos tener una idea de qué tipo de personajes vamos a utilizar para llevar a cabo nuestro cómic o historieta. Debemos tener en cuenta tanto el físico, la personalidad y el estereotipo del personaje. Ahora pasamos a lo que debemos tener en cuenta para elaborar nuestra historieta. Como primero, debes dibujar las viñetas distribuyéndolas como tú gustes. Aquí observamos varias viñetas, unas más delgadas que otras, pero de esa forma iremos desarrollando o brindando contenido a nuestra historieta. Como segundo, dibujaremos las escenas conforme al guión que se realizó. Tercero, incorporaremos los bocadillos con los diálogos y las carteleras. Esta la podemos utilizar de acuerdo a la acción que esté realizando cada personaje de nuestra historieta. En este punto todo será más fácil, ya que primeramente planteamos nuestro guión. Ya del guión vamos a ir identificando qué tipo de acción realizará cada personaje y así poder agregar a las viñetas los bocadillos y las carteleras, que serían los globos de texto. Es muy importante que partamos siempre desde el guión para así tener una organización en nuestra historieta, ya que si no lo tenemos nos vamos a tardar más pensando en cómo organizar las viñetas, cómo organizar los personajes y así se nos haría un poco más complicado realizar dicha historieta. Ahora vamos a pasar a la revisión. En esta opción se debe revisar muy bien la ortografía de nuestra historieta para verificar si tenemos algún tipo de error. Revisando de forma detallada la ortografía, pasamos a revisar la línea de argumentación. Dale otra leída y fíjate si se entiende lo que queremos decir. Si la historia que queríamos contar realmente se está contando en nuestra historieta. Dáselo a alguien más para que te diga su opinión. Es importante presentársela a alguien de tu confianza, que la pueda leer y que te pueda decir qué está entendiendo de la historieta, para ver si es lo que tú realmente querías contar. Finalmente, ultimamos los detalles. Aquí detallamos si escogimos una buena paleta de colores,
si la letra está perfecta, en perfecto grosor, perfecto tamaño, si tenemos una buena ortografía, si utilizamos los signos de admiración que son adecuados para la acción que esté realizando el personaje. Teniendo en cuenta todos estos aspectos, tu historieta va a ser un éxito. Y bueno, chicos, es todo por el día de hoy. Espero les haya servido y les haya gustado y puedan iniciar a crear sus cómics o historietas.